Antes de empezar el video, quiero resaltar un vicio en el lenguaje en la que incurren muchas personas. Hay quienes se fijan en el lenguaje de otros, cómo hablan o cómo pronuncian, sobre todo de aquellos que provienen del Perú profundo. No tienen tolerancia y los critican haciendo gala de su aversión o repulsión hacia ellos. Sin embargo, cuando se trata de personas de la ciudad que supuestamente poseen mayor estatus cultural, entre comillas, como la señora Alba, nadie opina, no critican y el silencio les hace cómplices del irrespeto a la cultura de aquellos que supuestamente no son igual que ellos. Esto es lo que refleja la política peruana. Por ejemplo, la señora Alba dice, ño relató, interpelatorio, contenido. Observen. Señor relator, de lectura la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción del orden del día 2354. Pliego interpelatorio al presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez. Pregunta número 1. Mediante Decreto Supremo 034-2022 PCM de fecha 4 de abril de 2022, se modifica el artículo 2 del Decreto Supremo 025-2022 PCM, que prorroga el estado de emergencia en Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Con el siguiente texto. Artículo 2. Suspensión del ejercicio de derechos constitucionales. 2.1. Durante el estado de emergencia a que se refiere el artículo precedente y en la circunscripción señalada, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24, literal F del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 2.2. Desde las 02 horas y hasta las 23:59 horas del día martes 5 de abril de 2022 se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los distritos de Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Explique y presente usted los fundamentos legales y los informes de la Policía Nacional del Perú y los informes de inteligencia que sustentaron este decreto supremo. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres. Señora Presidenta, señoras y señor vicepresidentes, señoras y señores congresistas, les agradezco muy de veras por esta invitación para contestar las preguntas relativas a esta interpelación con estricta sujeción al reglamento del Congreso. Contesto a la pregunta formulada en los siguientes términos. Es importante comenzar señalando que desde finales del mes de marzo, el país pasó por una fuerte convulsión social, producto de la coyuntura internacional que elevó el precio de una serie de alimentos de la canasta básica, así como la gasolina y el gas. Desde el 28 de marzo del 2022, un grupo de gremios de transportistas venían adoptando medidas de fuerza, bloqueos de carretera, entre otros, sumándose a ellos, con fecha 1 de abril del 2022, el sector agrario mediante un paro a nivel nacional. Esa misma fecha se sumaron a esas medidas de fuerza otros gremios de transportes, produciéndose el escalamiento del conflicto social, generándose actos de pillaje, vandálicos, atentados contra la tranquilidad y el orden público. El 4 de abril del 2022 se reunió el gabinete del Consejo de Ministros, pues había tomado conocimiento que para el 5 de abril del 2022 se agudizaría y agravaría la situación de violencia en Lima y Callao, conforme a información de inteligencia de naturaleza secreta, proporcionada por la Dirección Nacional de Inteligencia. A consecuencia de esto, el titular del sector interior solicitó opinión técnica a la Policía Nacional del Perú sobre la posibilidad que se declare la inmovilización social obligatoria en Lima Metropolitana y Callao. En ese contexto, el 4 de abril del 2022,
la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional de la Policía Nacional del Perú emitió el informe número 062-2022, donde sugiere evaluar la permanencia o no de disponer la inmovilización social obligatoria a efectuarse desde las 2 hasta las 23:59 horas del día 5 de abril del 2022. Al respecto, debemos precisar que de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción señalados en dicho artículo, entre los cuales se encuentra el estado de emergencia. En caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. En ese sentido, el oficio 372-2022 de la Policía Nacional, con el expediente en sobre cerrado sin número de fecha 4 de abril del 2022, la Policía Nacional del Perú solicita al ministro del Interior que se gestione la modificación de la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, a fin de disponer la inmovilización social obligatoria de la población en sus domicilios en tales jurisdicciones, sustentando dicho pedido en el informe número 062 de la Policía Nacional de la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General, que informa sobre la existencia en las jurisdicciones antes indicadas debido al paro nacional indefinido de transportistas convocado por la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, y además la información de inteligencia sobre los actos vandálicos que se realizarían durante el 5 de abril del 2022. En ese orden de ideas, se tiene que dicha documentación que sustenta la aprobación del Decreto Supremo 034-2022 ha sido clasificada por la Policía Nacional del Perú como reservada, conforme a la Resolución 776 del 2016, DIRGEN, que aprueba el Manual de Documentación Policial sobre la clasificación de los documentos policiales. Establece que son documentos reservados, son aquellos relacionados con la prevención y represión de la criminalidad en el país, cuya revelación puede entorpecerlas. Estos documentos tienen la calidad de reservados. El informe 062 de la policía y además el informe de inteligencia tiene el carácter de secreto. El informe de la policía, ¿no?, incluso se menciona como fundamento del Decreto Supremo número 034-2022 PCM, ¿no? De tal manera que no es posible presentar estos documentos, pero en cuanto al reservado, sí, el Congreso puede solicitarlo por las vías legales. La pregunta es, ¿y por qué el estado de emergencia? Como sabemos, la inseguridad ciudadana tiene muchas décadas ya en nuestro país. No es de ahora ni de ayer, tiene décadas. Nuestra ciudad, la capital, se encuentra enrejada, todos lo conocemos. Las gentes en sus ventanas con grandes rejas de fierro por la inseguridad ciudadana que, repito, no es de ahora. ¿Quiénes están encargados
de combatir la inseguridad ciudadana? Por supuesto, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo posible y por eso ha decretado la emergencia, ¿no?, a fin de que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía y están haciendo operativos, la policía conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Por eso veremos ahora que los ciudadanos ya no son asaltados como antes en las puertas de sus casas, despojándoles sus pertenencias. Pero eso no quiere decir que no tengamos inseguridad ciudadana. Es el segundo problema después de la corrupción en nuestro país. Entonces, la inseguridad ciudadana es un problema de la policía, es un problema de las Fuerzas Armadas, es un problema de la población en general, es un problema del Congreso de la República. Por eso es que hemos presentado algunos proyectos, por ejemplo, el que no pueden transportarse 2 personas en una moto lineal, porque con las motos lineales se están generando multiplicidad de asaltos. Esperamos, por supuesto, que el Congreso de la República debata estos problemas. Pero es un problema de los otros poderes también, es un problema del Poder Judicial. Estamos viendo cómo personas que cometen delitos gravísimos muy fácilmente son puestos en libertad. Les pongo como ejemplo, una persona que baja de un vehículo, se dirige a otro que está allí apuntándole, con el arma, intencionalmente, alevosamente, se va, lo dispara en la cabeza y el magistrado o la magistrada lo pone en libertad inmediatamente, lo abre investigación con comparecencia. Eso es por poner un ejemplo, porque el problema es sumamente grave. Entonces, en esos términos contesto para no extenderme más a esta pregunta.